Yo cuando vi anoche que As iba a sacar una carta de Zidane, me esperaba otra cosa. Me esperaba algunas cosas de las que ha puesto, pero me ha sorprendido, no sé si para bien o para mal, pero me ha sorprendido lo directo, lo claro que ha sido, ¿no? Sobre todo, yo creo que hay dos titulares, ¿no? Por un lado, no sé si me dejo alguno, me decís, la falta de confianza, motivo principal por el que lo deja, ¿no? Y cómo señala, evidentemente, directamente a Florentino, entiendo que es, o a José Ángel Sánchez, no lo sé. Al club, pero que el club sabemos que son dos, ¿no? Claro, por eso, se tienen que sentir señalados porque les da muy duro al club. Yo igual que tú, Nacho, yo cuando veo que As vas a sacar la exclusiva, lo que me imaginaba era algún tipo de excusa como, bueno, creo que ya cumplí mi ciclo, que estoy cansado, o que mis razones son seguir entrenando o tomarme un descanso, ¿no? Pero no señalar el club. Y bueno, lo que se venía hablando durante todo este tiempo y todo el ruido que hubo alrededor de Zinedine Zidane resultó ser cierto. Y me parece que con la vorágine de noticias que hay en las últimas horas, con el tema Copa América, con la presentación del Kun, con todo, está pasando por debajo de la mesa algo tan importante como lo de Zinedine Zidane. O sea, como que ya todos ahora están enfocados en vamos a buscar un nuevo técnico. Ahora salta la noticia de que parece que Ancelotti puede ser se ha puesto a tiro y puede ser una posibilidad. Y están pasando por debajo todo lo que dijo Zinedine Zidane, porque en esa carta sale muy señalado el club y sale muy señalado los directivos, tomando en cuenta de que no es cualquiera. Estamos hablando del mejor entrenador de la historia del club. Te digo, a mí me sorprendió y para mal, porque deja muy mal parado el Real Madrid. Y bueno, me parece como ha sido Zidane, ¿no? Siempre frontal. Se despide contando la verdad, porque aquí no hubo fantasma ni hubo tapujos, fue bastante directo con lo que dijo. La anterior despedida era sentado al lado de Florentino Correcto. Totalmente descolocado, y esta vez es con una carta. Correcto. Yo creo que esa carta es para Florentino. Dani Mora estaban como los pistoleros del salvaje. Sí, yo también. A ver quién dispara primero. Sí, yo estaba como a mitad de ahí al lado del bar, ahí viendo pues a ver quién desenfundaba primero. Un saludo para todos. No, esa carta más que para el club es para Florentino Pérez. Yo creo que él se la dirige muy a él. Y señala mucho el tema de la falta de confianza, y es un tema, Nacho, que seguramente lo has discutido con los muchachos en otros programas. Cuando ha sido un club tan presidencialista, porque aquí yo creo que la figura del director deportivo del Real Madrid nunca ha existido. Correcto. Es lo que diga el señor Florentino Pérez, para bien o para mal. También eso afecta a la figura del entrenador. Ahora, yo sí siento que hoy, porque cuando se despide en la anterior oportunidad fue porque no le podía sacar más a los jugadores. Además coincide con la salida de Cristiano Ronaldo. Dice, yo no puedo más sacarle a los jugadores que están aquí. Eso fue, digamos, la salida inicial de ese primer proceso de Zidane. Regresa para salvar un poquito una embarcación que estaba a la deriva, la encauza en medio de las dificultades, gana una liga y se queda a la orilla de conseguir una posibilidad de final de Champions y una opción de liga con el Atlético de Madrid, con un grupo con el cual se casó, donde él dice, no recibí la confianza ¿de quién? No de un grupo de socios, porque los socios lo quieren, los aficionados lo quieren y seguramente algunos lo respetan, otros le habrán criticado su estilo de juego, que por ahí si vencía no convencía. Es al señor Florentino Pérez. Para mí, honestamente, yo creo que mientras esté el señor Florentino Pérez al frente de la institución, Zidane no regresa ni siquiera como director deportivo. Es una sensación que me deja a mí después de la carta, que es además bastante elegante, ¿no? Puede ser una conclusión, sí. Bueno, yo creo que en algunas cosas voy a estar de acuerdo, en otras no sé si es que no lo voy a estar, pero sí voy a añadir algún punto de vista adicional. A mí no me gustó algo de esa carta. A ver, primero, la crítica al periodismo me pareció ventajista. ¿Por qué? Porque si se va a sentar a escribir una carta, quien se la haya escrito, digamos, pero es su firma, para hablar del periodismo. No es, el detalle que a mí me parece es que no está firmada por él, entendemos que está aprobada por él, pero normalmente las cartas se firman, esta en concreto no venía
Bueno, cuando digo su firma me refiero a su aprobación, ¿no? No, es decir, he entendido. Lo decía yo como apunte, no por ti, sino porque es verdad que hay gente que la ha destacado en España, que como dando a entender que a lo mejor se la habían colado, que evidentemente no. O sea, es una carta de él. Y está muy bien redactada, con lo cual hubo quien se ocupó de eso, ¿no? Transcribiendo sus palabras, seguramente. Digo que si iba a hacer esa crítica al periodismo, yo no digo que en alguna cosa no pueda llegar a tener razón, pero lo frontal habría sido sentarse delante de los periodistas y decir lo que tenía que decir, ¿no? Para que del otro lado hubiese la posibilidad de preguntar o de repreguntar ante cada cosa que dijera. Después, lo que señala sobre Florentino Pérez, a ver, desde que comenzaron a filtrarse todas estas cuestiones, porque hubo dos crisis grandes en esta temporada, ¿no? Después del Shakhtar y en aquellos días en los que padeció de coronavirus, ¿no? Que fueron esas dos caídas de las que el equipo supo recuperarse y salir adelante, ¿no? De hecho, ganó los partidos importantes y trascendentes justamente en esas crisis. Cuando esa noticia trasciende, cuando comienza a filtrarse a través de los medios que el club está considerando echarlo, es porque evidentemente hay una persona que filtra esa información. Y es sabido desde hace muchísimo tiempo que el modus operandi de Florentino es este. De acuerdo. Tiene sus periodistas a través de los cuales filtra la información. Y yo aquí podría dar hasta nombres y apellidos porque son conocidos por el medio. Pero, del mismo modo, también quisiera decir que Zidane tiene a sus periodistas a los cuales le filtra información cuando necesita que se diga algo. Muchas veces no lo dice en las ruedas de prensa, donde es muy educado, donde además siempre ha tenido un muy buen talante, siempre se muestra sonriente, y yo eso se lo he aplaudido, porque una de las grandes cosas que ha tenido Zidane no solo ha sido el manejo de su vestuario, sino la forma en que se ha comportado delante de los medios de comunicación, siempre, digamos, con un tono desenfadado, salvo alguna que otra vez que ha podido entrar en el juego periodístico. Pero también es verdad que muchas veces se conocían estas versiones que hoy fueron mostradas en esta carta en voz de otros periodistas. Es decir, que la práctica es de los dos lados. Ahora, entiendo que él se pueda sentir traicionado, que hubiese esperado otro tipo de respaldo del club y que a partir de eso decidió irse. Además lo hizo concediendo su último año de contrato. Como él mismo dijo, no iba a ponerle problemas al club y no los puso. Es decir, desde ese lado nadie tendrá nada que objetarle desde el Madrid a Zidane. Pero también no me gustaría entrar en el atajo de simplemente volcarme a acusar a Florentino y no verle el pelo en el ojo a Zidane. Sí, Zidane también tiene sus cosas. Es decir, él, digamos que se le critica mucho, sobre todo del lado que más defiende a Florentino, pues que es la segunda vez que les deja tirados, ¿no? Eso es verdad. Es verdad que él argumenta por qué se va, pero es verdad que si nos ceñimos a los objetivos, se ha ido de nuevo, como lo hizo como jugador y como lo hizo en su primera etapa de entrenador, pero también se le achacan muchas cosas a Zidane, Es decir, no creo que sea todo del club. Es decir, tema Odegaard, tema Reguilón. Sí, bueno, a Raf digamos que había dinero para venderlo y un poco se pusieron de acuerdo, pero sí, Reguilón lo descarta él, renovar la confianza en Marcelo. O sea, todas esas cosas son decisiones que también hay que ponerlas en el debe de Zidane, ¿no? Sí, pero cuando tú contratas a un entrenador, lo contratas con su librito debajo del brazo. Es decir, ese es el método de Zidane. Y cuando tú contratas a un entrenador, contratas una manera de hacer también. Y yo creo que en decisiones como las de los jugadores a los que se descarta, el club también tiene que ver. Pero Daniel, ¿hasta qué punto también, sí, Zidane critica a Florentino y yo creo que lo hace de manera frontal? Sí, sí. La crítica no es a los directivos, es a una persona en particular, es el señor Florentino Pérez. Es que no hay más directivos. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, hay más, pero que no, digamos que se hace al final lo que se dice. Sí, pero es el Sánchez que está bajo esa sombra, ¿no? Porque exacto. El protagonista de la novela es el señor Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Pero es que este señor venido de ganar 3 Champions. Este señor ha logrado lo que mucho otro entrenador no logró en la historia de Real Madrid. Y por ahí, tal vez le perdonaron en esa primera instancia y por ahí le dejaron hacer muchas otras cosas. Es que uno ve también el vaso medio lleno. Es decir, Zidane dice, sí, la falta de confianza, es que no me avalaron esto, seguramente pidió un jugador y ese jugador no se lo trajeron
y hay seguramente muchas historias detrás de la cortina que no hemos de conocer, pero también sería muy bueno, bajo el justo equilibrio periodístico, preguntarle algún día al señor Florentino Pérez y cómo fue lo de Zidane, para que ustedes seguramente le perdonaran muchas cosas que seguramente el señor Florentino no va a salir hoy a contar. Que sí, que él filtró, como bien dice Daniel, todos filtran. Sergio Ramos también filtra en la prensa, porque Casillas en su momento filtró a través de la prensa. Es decir, es difícil hoy, con tantos medios, WhatsApp, Instagram, no darse cuenta. Es decir, volver hermético a un club hoy, con tantas redes sociales, es imposible. Es casi que imposible controlar eso. Ahora, a partir de ahí comienzan los teléfonos rotos y los desentendidos y los desmentidos. ¿Cómo veis el tema del relevo? Porque van pasando los días y no se termina de concretar. Bueno, ayer informaba mi amigo Ciro López, que tiene buena línea directa con la planta de arriba, que estaban descartados tanto Conte como Raúl como Xabi Alonso. Hablaba de que el nombre que podrían estar eligiendo para llevar las riendas del equipo sería alguien que no ha aparecido en las quinielas. Y ahí han aparecido. De repente de nombre nos pusimos a pensar todos los periodistas y dijimos, a ver, ¿quién no ha aparecido? Venga, vamos a poner Roberto Martínez, y hoy ha salido el nombre de Ancelotti. ¿Qué os parecen esos nombres? O si se os ocurre otro, de repente, que pudiera ser un... Pochettino, ¿no? Que sigue hablando y que sigue siendo un matrimonio que entendemos está difícil por la situación. Lo que pasa es que Pochettino, Carlitos, si tú llamas al Khelaifi para que negocie por Mbappé, ya de paso le dices, y me haces un precio con entrada. Pero es que yo creo que no. Lo mismo te mandan a esparragar. Carlos, pero estamos hablando del presidente de la Superliga con el enemigo de la Superliga. También eso también hay que decirlo. Pero bueno, presidente de la ECA. Lo de Pochettino pasa no tanto por un tema de lo que quiere el Real Madrid, sino por un tema del propio técnico que en teoría está enemistado con Leonardo y que él estaría buscando su salida y el Madrid estaría esperándolo porque prefieren entregarle el conjunto blanco. Por lo menos es una de las cosas que se está diciendo, a pesar de lo que tú acabas de comentar, ¿no, Nacho? Que en las últimas horas han surgido este par de nombres, Ancelotti con mucha fuerza, que también firmó un contrato grande con el Everton y un proyecto deportivo también, no digo interesante, porque el Everton otra vez volvió a decepcionar, 10º esta temporada, cuando pintaba que iba para Europa, va otra vez al lugar, el equipo, ese es el lugar que pertenece el Everton, y no logran darle vuelta, pero la verdad es que es una situación bien confusa en el conjunto merengue. Los hombres que salen no tienen nada que ver unos con otros, los estilos y demás. Claro, es que nunca han tenido nada que ver uno con otro, también hay que decir, a lo largo de la historia ningún técnico se ha parecido a otro, y lo que pretende a uno decir, no es que el estilo de Real Madrid es este, y este es el entrenador que yo quiero para seguir replicando ese estilo en el tiempo, eso no ha pasado nunca. Yo quiero solamente decir dos cosas, Carlitos. Hoy la prensa francesa leyendo ha dicho Leonardo, el director deportivo, que Pochettino no va a ninguna parte, que están muy contentos con él y que él, según palabras de Leonardo, va a cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain. Eso por un lado. La pregunta que me surge con el tema de Carlo Ancelotti es la siguiente. Y entonces, si Carlo Ancelotti llega a Real Madrid, ¿regresa James Rodríguez? No. Porque como para donde va Ancelotti... No, es que yo, a ver, porque para donde va Ancelotti siempre va James Rodríguez. Acabas de descolocar más que la carta de Zidane. No, está bien. Ahora, ¿pero por qué salió Ancelotti? ¿Para qué lo quiere regresar si con Ancelotti también hubo una inelegancia? Yo creo que lo de Ancelotti es una cortina de humo. Yo no creo. A mí me parece, honestamente, que están vendiendo humo en estado sólido con el tema de... Y pueden ganar el Nobel de Física con eso, ¿no? Allá en Madrid, la verdad, pues. No, pero eso es totalmente cierto lo que dicen, ¿no? El Madrid no es un equipo de entrenadores, nunca lo ha sido. Es decir, por eso cualquier nombre que se nos ocurra, hablo de entrenadores de cierto prestigio, cabe en esta lista. Ya el Madrid no elige en función de un estilo, sino en función de los gustos de Florentino y de cómo se levanta el día que lo decide. O sea, no hay mucho más. Aparentemente a Florentino no le convence la idea de Raúl porque lo considera inexperto aún para la responsabilidad. Y todos los nombres que mencionamos perfectamente pueden dirigir al Madrid. Ahora, si es una cuestión de gusto, a mí me encantaría ver a Roberto Martínez dirigiendo al Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Me gustaría mucho verlo
El mismo Hazard lo agradecía también, ¿eh? Claro, también, pero digo, verlo en un club grande, ¿no? Porque me parece que él en el Everton hizo una labor destacada, pero digamos, el Everton tenía un techo y ha sido con la selección de Bélgica donde más ha podido mostrar toda su capacidad, ¿no? Manejando un plantel de jugadores de élite, y ahí están las consecuencias positivas, ¿no? La gran Copa del Mundo que tuvo en Rusia, las magníficas eliminatorias que ha jugado de la mano de Roberto Martínez, ganando muchos partidos, haciéndolo de manera holgada, con un estilo de juego muy atractivo. No sé, insisto, si sería el entrenador idóneo, porque digamos el Madrid no busca un estilo, pero me parece que es un nombre que perfectamente se podría acomodar a un equipo como ese, ¿no? Es que déjame decir algo, Dani, que se nos ha enfadado aquí Gabriela, no sé si sigue por ahí. Gabriela, vamos a hablar de eliminatorias. Hemos dicho que empezábamos con esto, pero bueno, hay que ser menos impaciente. Ahora vamos a hablar de eliminatorias. Sí, no, yo quiero agregar una cosita. Es que, Daniel, el Real Madrid lo quiso hacer con Lopetegui. ¿De dónde sale Lopetegui? De la selección de española, y la selección llevarían otro seleccionador, de Lopetegui jugaba muy del estilo, un estilo atractivo, y fue bastante efectivo. Llega a un mundial con mucha expectativa esa selección de Lopetegui, y estando en ese mundial, el Real Madrid lo saca del tema y lo vincula. Entonces, pues si es apostarle por el mismo estilo, ya lo intentó con Lopetegui y aparentemente no funcionó con Lopetegui. No sé si con Roberto Martínez pase lo mismo, porque alguna vez hablaba yo con un entrenador. Cuando uno deja de ser entrenador de clubes y se vuelve entrenador de selecciones, la rutina es distinta, y volver a pegarse a lo mismo, es decir, dejar de ser entrenador de selecciones para regresar a entrenador de clubes, a ser entrenador de clubes, manejar figuras, es otra dinámica y a veces cuesta para los propios entrenadores. Es verdad, con excepciones, ¿no? Porque ahí está Antonio Conte, que fue y volvió y con éxito, ¿no? Pero es cierto, es como que el entrenador, hablamos de los de élite, ¿no? Cuando llega a la selección nacional en Europa, generalmente ya es una etapa de madurez en su carrera, ¿no? Pero, claro, Roberto Martínez llegó todavía siendo un entrenador joven y vigente, ¿no? Pero en general lo que ocurre es lo contrario.